si el actor cumple con la propuesta de la Fiscalía, podría ser exonerado de todos los cargos en su contra y terminar con un récord totalmente limpio. Esta mañana, la abogada de nuestro querido William Levy solicitó a la jueza del caso en su contra por el incidente en un restaurante recientemente. Señores, ese incidente que lo llevó a ser arrestado el pasado mes de abril, la abogada pidió que por favor que le dieran tiempo para reunir más documentación, pues están analizando la oferta de la Fiscalía para acogerse al programa de desvío. Así es, Lili. Así se llama este programa, un programa de desvío. Este programa, vamos a ser claros, William Levy no se presentó en la corte el día de hoy, fue su abogada, y este programa de desvío es un mecanismo alternativo al proceso penal tradicional que permite que ciertos acusados, generalmente de delitos menores o no violentos, eviten pues un juicio formal y una posible condena penal al cumplir con ciertas condiciones establecidas obviamente por la Fiscalía. Bueno, algunas de las cosas, señores, que forman parte de esta propuesta pudiera ser que, por ejemplo, William tenga que asistir a programas educativos o que haga horas comunitarias, entre otras cosas. Así es, y si el actor cumple con la propuesta de la Fiscalía, podría ser exonerado de todos los cargos en su contra y terminar con un récord totalmente limpio. A ver, Lili, recordemos que William, él dijo... La demanda era por desorden, lo del restaurante, sí. Espérate, pero desorden público, que Exacto. yo estuve averiguando exactamente qué es lo que pasó allí. Yo no creo que hay mucho detalle. No es un crimen pesado sí, ni nada de eso. Yo no puedo decir exactamente, sí, desorden público, pero ¿qué pasó exactamente? Y recordemos que él decía que fue el amigo el que inició todo, pero él también decía que quería ir a juicio, tener jurado y comprobar que era inocente. Ahora con esto, de cierta manera, si acepta, se estaría declarando culpable, con tal de aceptar. No, legalmente, sí. Yo sé, pero en la corte legalmente estaría diciendo, ok, soy culpable, pero va a cumplir con esto, que es como una escuelita, como cuando te ponen un ticket y tienes que hacer unas horas. Si vas a la escuelita no tienes que pagar nada, y cuando tienes que hacer un juicio y tienes que meterte años en este chiste y pagar gastar dinero, miles de dólares a un abogado, exacto, uno lo piensa. Exacto, el primer día uno dice, yo voy, y después dice, mejor no. Escuelita. No vale la pena. Una situación un poquito incómoda, la verdad, porque en verdad estaba con un padre más del equipo tomándome un traguito, como solemos hacer, y de momento él me entra en una discusión con alguien más y me mete en el medio. Empezó a separar bueno, tratando de evitar que se escalara la situación. Y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo. Entonces, fue un contratiempo. Alguna gente está diciendo que tú y que empujaste a un empleado del restaurante. No, bueno, ahí pueden haber cámaras ahí. Yo todo el tiempo estuve al tanto de aguantar que que la situación no escalara, ¿no? Entonces, bueno, ya pues al final yo fui el que terminó esposado. Pero si fue cierto, pero si fue... Sí. Pues hay que llamar por alguna razón. Entonces, pero si fue porque no querías pagar la cuenta, William, no es cierto. ¿Qué pasó? Pues normal, como... No sé si hice muy buenas, pero sí nuevas amistades. Nos vemos, gracias chicos. Es verdad ¿no? que dice que estabas intoxicado. Bueno, me tomé unos tragos, obviamente, pero no estaba intoxicado. ¿No? Te salió más cara la fianza que lo que debías en el restaurante. Dale, bien, chicos. Gracias por preocuparse. Gracias.